del 2021 fue un aniversario más del movimiento metodista. Amén. Porque fue el 24 de mayo de 1738 cuando inicia este movimiento, precisamente con la experiencia del corazón ardiente de Juan Wesley. Es en ese plano donde en esta semana reflexionaremos sobre lo que es el movimiento metodista. Y es importante subrayar qué es exactamente lo que significa hoy. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículos del 12 al 17, y ahí vamos a encontrar estas palabras que reflejan la intención de este movimiento. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El movimiento metodista, más que una religión, más que una denominación, es una manera de vivir y de pensar, en la que se eliminan todas aquellas cosas que han hecho del cristianismo una religión en el sentido sociológico de la palabra, y llevarlo a lo que debe ser un poder, el poder de Dios en la vida de los seres humanos para vivir conforme a esta palabra, de acuerdo a lo que hemos leído. No conforme a la carne, sino conforme al Espíritu en términos bíblicos y en términos seculares, viviendo y conviviendo con el resto de la humanidad de una manera más abierta y amigable. Es en ese campo donde tenemos que poder establecer las raíces bíblicas del metodismo. Son otro tema que en otro momento veremos con calma, pero podemos remontarla hasta el Antiguo Testamento, en la época de los recabitas, que según el testimonio del profeta guardaban estricta observancia de la ley. Juan Valde, el diccionario Laraus, describe el metodismo como la doctrina de una secta protestante que afecta a gran rigidez de doctrina. Es decir, se busca una vida disciplinada como expresión de la obra de Dios en el corazón humano. Históricamente, el metodismo se desprende de la Iglesia Anglicana. Juan Wesley, el iniciador del metodismo, que también por eso recibe el nombre del movimiento wesleyano, inicia el movimiento precisamente con su experiencia del corazón ardiente el 24 de mayo de 1738. De tal manera que se encuadra dentro del marco del protestantismo. Es un grupo protestante, un movimiento protestante, que nace del seno de la Iglesia Anglicana, lo que le acerca más a una tradición de los padres de la Iglesia, de la Iglesia primitiva. Y por otra parte, adopta posiciones propias del protestantismo continental de Europa y es francamente arminiano. Es decir, creemos en la responsabilidad humana frente a la misericordia divina. La capacidad del ser humano de escoger su propio destino, precisamente porque es escogido por Dios para ello. En ese sentido, las raíces históricas del metodismo van derivando hacia América y en América toman cuerpo hacia el resto del mundo.
Es una manera de ver el cristianismo con compromiso social. Para los metodistas, el mejoramiento de nuestro entorno social es tan importante como una expresión de nuestra fe cristiana. Por eso los metodistas se han comprometido siempre con movimientos de reivindicación humana, como los mártires de Chicago, donde un pastor metodista estuvo comprometido, o la lucha contra el apartheid en África, donde un metodista connotado como Nelson Mandela llevó adelante la lucha para eliminar la discriminación racial. De esos dos ejemplos podemos multiplicar en el caso de México, Otilio Montaño, creador junto con otro pastor metodista, y Emiliano Zapata, del plan de Ayala, que daría como resultado lo que más tarde se conoció la gran reforma agraria mexicana. Pero también la lucha de los maestros por establecer una educación laica y gratuita. En nuestra perspectiva del cristianismo tenemos claro que la educación debe ser laica y es responsabilidad de las persuasiones religiosas difundir su propia manera de pensar en su entorno familiar y en su entorno social, pero la educación debe ser ajena a toda escuela religiosa. Es una postura muy especial del metodismo, porque estamos seguros de que la ciencia, como una manera de resolver los problemas humanos, muchas veces tiene que echar mano de hipótesis que no estén precisamente hermanadas con el punto de vista religioso. Se trata de resolver problemas humanos aquí y ahora, no problemas espirituales del más allá, que eso sí compete a la enseñanza bíblica y a responsabilidad de las asociaciones religiosas hacer su difusión, no del Estado. En ese plano también tenemos que establecer que el metodismo es ante todo una mano abierta, un corazón abierto, una mente abierta en fraternidad a todo ser humano. Creemos en la universalidad de la gracia, es decir, que la gracia de Dios está a la disposición de todo ser humano que permite que esa gracia haga obra en él. Por lo tanto, no excluimos a ningún ser humano por ninguna razón, y en cambio sí buscamos que todo ser humano pueda ser beneficiario de esta gracia. En ese sentido, el metodismo ha impactado mucho más allá de lo que es estrictamente la frontera de nuestra denominación. Mientras la Iglesia Metodista como tal, aglutinada en el Concilio Mundial Metodista, aglutina unos 105 millones de metodistas alrededor del mundo, en más de 100 países. Sin embargo, su impacto va a más de 40 iglesias que no tienen denominación metodista, pero cuya teología es wesleyana. También. De tal manera que ahí sí es incalculable la influencia del pensamiento metodista, que impacta aún a pensadores de otras iglesias, luteranos y aún católicos romanos. De tal manera que el pensamiento metodista permea más allá de lo que son nuestras siglas como Iglesia Metodista. Sin embargo, los metodistas como tronco principal tenemos algo que se llama conexionalidad. Es decir, todas las iglesias metodistas están conectadas. A nivel local, a nivel nacional, a nivel continental y a nivel mundial. De tal manera que ninguna comunidad metodista está sola, sino es parte de una gran fraternidad, donde todas las demás iglesias responden por aquella comunidad, por pequeña y apartada que esté. Es en ese marco de nuestra conexionalidad también nos ayuda a mantener identidad, una identidad que va más allá de la mera liturgia. La liturgia metodista se caracteriza por ser sencilla, no elaborada, pero sí profundamente espiritual. También se ha llamado al movimiento metodista el primer movimiento pentecostal de la historia, por la importancia que le damos al ministerio del Espíritu Santo en nuestra iglesia y sobre todo
en realidad muchas comunidades pentecostales están empapadas en pensamiento metodista. Algunas quizá ni lo saben, pero en el momento de escucharlo nos damos cuenta su congruencia y coincidencia con el pensamiento wesleyano. En ese sentido es donde el metodismo no tiene marca registrada. Es decir, no nos interesa quien diga y piense como nosotros y querramos poner nuestro sello. Como diría Pablo, lo que es importante es que se predique el Evangelio. Amén. No nos interesa que lleve nuestra marca. Pero sí es importante establecer que los que llevan la marca, sí, orgullosamente wesleyanos, orgullosamente metodistas, con mucha humildad ante las demás corrientes de pensamiento, sí reivindicamos nuestra herencia wesleyana. La reivindicamos, la conservamos y procuramos, en la medida que no deforme su esencia fundamental, su adecuación a los tiempos y a los lugares donde se ha de predicar el Evangelio. En ese marco podríamos concluir de esta manera: el metodismo ante todo aspira, y eso es muy importante explicarlo, aspira a contribuir a que se cumpla la palabra que está escrita, que se dé gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad a todos los humanos. Amén. De buena voluntad, y toda la contribución que podamos hacer para esa paz entre los seres humanos siempre estará dispuesta, siempre estará a la orden. Amoroso Padre Celestial, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, como siempre, tu palabra maravillosa, Padre. Y hoy estamos recordando, Señor, pues esta herencia metodista. Te damos gracias, Señor, porque tenemos, bendito Dios, tu palabra en nuestros corazones. Y ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a expresar esta tu palabra en hechos concretos, Señor, en la sociedad en la cual nos desenvolvemos. Que nuestra fe, Señor, se exprese en auxiliar al necesitado, en orar, Señor, por los enfermos, en apoyar a los que Dios Todopoderoso necesitan, Padre Celestial, a amar al diferente. Dios, tenemos tantas cosas, mi Dios, que como herencia, Señor, nosotros necesitamos seguir practicando, Padre. Dios, te amamos y te damos gloria y honra. Y te suplicamos, Señor, que tomes nuestras vidas y que nos capacites, Señor, para expresar nuestra fe a todo el mundo, a lo largo y ancho del mundo, con ese amor que tú has puesto en nuestros corazones. Te pedimos esto en el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo. Amén. Pues damos gracias a Dios, hermanos, por este tema y nos vemos el día de mañana.